buenos días, mi nombre es Marlene Ceballos. Me complace darles la bienvenida al webinar ¿Cómo ayudan las pruebas de penetración, pentesting, a la certificación ISO 27000? El día de hoy tendremos la participación de Alberto Rocha, quien es licenciado en informática y maestro en tecnologías de la información para la dirección de negocios por parte de la Universidad La Salle. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad. Ha obtenido múltiples certificaciones, entre la que se destaca como hacker por parte de Easy Council. Es socio fundador de la empresa Coeo Cybersecurity, orientada al aprovisionamiento de servicios que protegen, aseguran y resuelven problemas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad, tales como pruebas de penetración, despliegue e implementación de dispositivos físicos y lógicos de ciberseguridad, entrega de servicios administrados, entre otros. Como siempre, iremos recibiendo sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un espacio para contestarlas al final de la sesión. Si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal. Nuevamente, bienvenidos y adelante, Alberto. Muchas gracias, Marlene. Estoy muy contento de estar en esta sesión. También agradezco la presentación. Definitivamente, Global Links ha sido un muy buen aliado en estos años de experiencia. Muy bien, pues permítanme comenzar a presentar nuestra presentación. Muy bien. En esta sesión vamos a hablar un poquito de las pruebas de penetración y cómo éstas pueden beneficiar de manera directa a nuestra certificación ISO/IEC 27001. Desafortunadamente, en las ediciones hasta el 2013, ISO 27, bueno, el Instituto Internacional o la Organización Internacional de Estandarización, para la certificación ISO 27001, no ha aprovisionado o no ha insertado temas de pruebas de penetración directamente. Sin embargo, no por esto, no podemos relacionar directamente nuestras pruebas de penetración hacia nuestra certificación. Es decir, cada vez que realizamos un pentest, una prueba de penetración o hacemos hackeo ético a nuestra organización, podemos obtener evidencia que va a ser entrada o suministro directo a nuestra evidencia para ya sea certificar la implementación de ISO 27001, mantenerla y que estamos mejorando, ¿de acuerdo? Las pruebas de penetración hoy en día ya son valor directo, ya es una unidad o una entidad estratégica del negocio, porque ya las organizaciones están corriendo procesos de tecnología directos al consumidor hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, nos va a dar mucho gusto platicar de estos temas y en unos momentos, ya en el transcurso de este webinar, vamos a hablar de los puntos en los que sí se ven o en los que vamos a ver perfectamente denotados este beneficio, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro temario, términos y conceptos importantes. El famoso control 12.6.1, el que siempre, cuando hablamos de análisis de vulnerabilidades o de pentest, salta por ser el único control y que creemos que con eso ya es suficiente. Desafortunadamente no lo es. Controles que se benefician, spoiler alert, pues la mayoría de los controles se benefician de una prueba de penetración, sin embargo hay unos en los que más, y controles que impactan directamente las pruebas de penetración. Muy bien, para empezar, estoy seguro que ustedes son los expertos y saben perfectamente qué es un ISMS, pero permítanme para mí mismo ayudarme a recordar. Un ISMS, un Information Security Management System, un sistema de gestión de seguridad de la información, es el conjunto de controles, procesos, procedimientos, técnicas, herramientas y tecnología
para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de nuestras organizaciones. El objetivo de la certificación ISO 27001, por lo tanto, es el tener un ISMS implementado, operando y que esté siendo mejorado, ¿de acuerdo? Ese es un punto bastante crítico que desafortunadamente sí lo negligimos un poco, sin embargo, es muy importante. Por lo tanto, una vez que ya tenemos, cuando hablamos de implementar ISO 27001, estamos hablando de tener un ISMS, un sistema de gestión de seguridad de la información implementado transversalmente en toda nuestra organización. También me gustaría que dejemos, empezar a determinar y a delimitar la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Desafortunadamente la utilizamos intercambiablemente y no debería ser así, no debe ser así. Es decir, son términos que comparten y que uno está dentro del universo del otro. Sin embargo, sí tenemos que tener la madurez organizacional suficiente para que cuando cuando hagamos referencia a uno, sepamos perfectamente de qué estamos hablando. Y ciberseguridad, como su nombre lo indica, hace mucho hincapié o mucho ímpetu en el tema de de herramientas, de tecnología, estrictamente hablando de todas las técnicas y herramientas que utilizamos para poder brindar la seguridad a nuestros sistemas, herramientas, servicios, procesos de negocio que nosotros ofertamos a nuestros usuarios internos y externos de la organización, proveedores, clientes, usuarios, consumidores, colaboradores, proveedores, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la seguridad de la información es el universo en el cual vamos a estar hablando no solamente de seguridad lógica o física, sino desde el hecho de cómo vamos a gestionar el papel o los papeles, los archivos que debemos estar protegiendo para ya sea evidencia, documentación, temas legislativos. Entonces, la ciberseguridad va a estar dentro del universo de la seguridad de la información, como lo podemos, o como lo comentamos hace unos momentos. Seguridad de la información prácticamente es todo lo que tenga que ver o va a competir en todos los temas sobre proteger la información de la organización, esté en un disco duro o no, ¿de acuerdo? Por último, para terminar este tema de diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, la forma en que me gusta explicarlo, lo más claro es, seguridad de la información es todo, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de un servicio extra, ya no es como en el combo que si lo queremos, queremos que crezca o queremos agregar las papas. Ya la seguridad de la información debe estar embebida en todos nuestros productos y servicios. Es decir, ya es un componente, ya no extra ni adicional, ya es un componente vital para cuando ofrezcamos un servicio y producto a nuestros consumidores. ¿Quién es responsable de la seguridad de la información, de la seguridad de la información organizacional? Esta pregunta hace unos años era obligada y también era casi obligada que iban a responder pues los de tecnología, ¿no? Si ellos manejan los sistemas y la información está dentro de sus sistemas, pues evidentemente ellos son los responsables. Curiosamente, esta pregunta cada vez es más escuchada y definitivamente la respuesta correcta es todos. La responsabilidad es de todos los de la organización, desde las personas que nos hacen favor de cuidar las puertas o los guardias de seguridad, hasta el director, le compete a todos nosotros estar al pendiente de nuestra seguridad de la información. Esto lo vamos a ver en unos momentos más en los controles de incidentes de seguridad. Sin embargo, sí me gustaría mencionar que quienes deben ser la punta de lanza en la seguridad de la información es la alta dirección. Ellos son los que marcan la pauta de cómo debe ser, cuáles van a ser la estrategia. Aquí regresamos un poquito a cómo la seguridad de la información es tan importante para el negocio, que ya los responsables de seguridad de la información, la alta dirección, deben marcar la pauta en conjunto con las estrategias organizacionales para que vayan de la mano con nuestra
con nuestros lineamientos de seguridad de la información. Por último, la pregunta por la que estamos aquí: ¿cómo benefician las pruebas de penetración a un sistema de gestión de seguridad de la información? En nuestro sistema tenemos 114 controles, los cuales la mayoría o un gran porcentaje son técnicos. Estamos hablando de gestionar herramientas, servicios, sistemas, y los cuales nos generan cierta evidencia. Cuando nosotros realizamos una prueba de penetración, el primer resultado, la primera salida o la salida más importante debe ser nuestro reporte, el reporte diagonal informe, dependiendo de la cara que le vayamos a, o de la vista o la traducción del lenguaje que le vayamos a dar. Ese reporte pues puede ser muy técnico hasta convertirlo, como nosotros preferimos llamarlo, informe, y el informe es 100%, bueno, puedes llegar hasta ser a un nivel 100% directivo o en términos del negocio, para que los de la alta dirección sepan el beneficio directo que una prueba de penetración está generando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos controles de seguridad que impactan o que requieren de herramientas, nosotros cuando realizamos una prueba de penetración y atacamos esas herramientas, vamos a validar si las herramientas están bien implementadas, están bien desplegadas, están siendo operadas correctamente, y por lo tanto, si logramos o si tenemos éxito al haber irrumpido ese control, esa herramienta o sistema, vamos a poder entregar evidencia de si lo logramos o no. Por lo tanto, podemos entregar la evidencia a nuestro cuerpo auditor de si está bien implementado nuestro control o no. Por lo tanto, estas pruebas de penetración siempre van a, o si las hacemos de manera proactiva, van a ser completamente benéficas para la organización, para cuando tengamos nuestra prueba de nuestra revisión de auditoría. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, las preguntas son hasta el final, pero por favor, les pediría la dejemos en el chat, bueno, en la sección de QA. Muy bien. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestra norma, el estándar de ISO 27001, el anexo está compuesto de 114 controles, los cuales están divididos en dominios, y en la parte de dominio técnico, en la sección del dominio técnico, tenemos el famoso, bueno, lo que a mí me gusta llamar el famoso control 12.6.1, el cual es desafortunadamente el único que nos habla de gestión de vulnerabilidades o de identificar vulnerabilidades. Cuando hacemos una prueba de penetración, nuestro principal objetivo es encontrar la mayor cantidad de vulnerabilidades para que, ya sea en el mismo ejercicio de prueba de penetración, las tratemos de explotar e identificar el beneficio o el impacto, el payload que podríamos obtener de esa explotación, o solamente la reportamos y por lo tanto el negocio o el área de TI va a poder tomar una decisión sobre qué hacer sobre esas vulnerabilidades. Sin embargo, en ISO IEC 27000, para un tema que para nuestra muy humilde opinión es tan importante, solamente tenemos este control, y dice: se debe obtener información sobre vulnerabilidades en los sistemas de la organización, y hasta ahí. Sin embargo, la información que se puede obtener para ayudar a auditar nuestro ISMS puede ser mucho más exhaustiva. Es decir, todos los controles van a poder ser auditados al momento en que nosotros lancemos estas pruebas de penetración, y prácticamente, como ya lo mencionamos hace unos momentos, vamos a poder saber si el control está bien implementado o no, o si está siendo bien operado. Muy bien. Ahora, los controles que se pueden beneficiar del pen testing, bajo un ejercicio de análisis de muestra, podemos identificar lo alineado que está la organización con su ISMS. Es decir, si tenemos 2 directorios activos, podemos hacer un pen test a un directorio activo, y bajo el ejercicio de muestra, un análisis de muestra, podemos identificar si los dos están bien implementados.
¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante que si logramos vulnerar un directorio activo, se implementen o se busque implementar las mismas remediaciones en ambos? Porque es muy probable que si tenemos vulnerabilidad A, B, C en el directorio activo 1, es altamente probable que tengamos las vulnerabilidades en directorio activo 2, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, ahí ya estaría desviándome un poquito del tema, pero ahí estaríamos buscando hacer pruebas de penetración desfasadas para que todo el universo de los sistemas de la organización puedan entrar en un pentest. Ahora, cuando hablamos o cuando menciono que todos los controles que se pueden beneficiar del pentest, tanto lógicos como administrativos o técnicos como administrativos, estamos refiriéndonos a que si tenemos o si la norma nos está pidiendo un control, o mejor dicho, nos está pidiendo un proceso para la gestión de usuarios, es directamente proporcional el beneficio a tener un proceso, que por lo tanto ese proceso lo vamos a poder implementar para que tengamos un directorio activo ordenado, y se va a ver el beneficio retroactivo cuando intentemos hacer la prueba de penetración, no podamos hacerlo gracias a que tenemos un proceso con su documento, con su difusión, con su dueño, el dueño de ese proceso, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un control que nos pide un proceso implementado, por lo tanto, si está bien implementado, quiere decir que debemos tener ese control bien implementado y no vamos a poder vulnerar esos usuarios. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí ya empieza un poquito la parte más técnica, donde estaremos hablando de los controles específicos en los que, desde nuestra perspectiva, pueden ser pentesteados, y por lo tanto, una vez que tengamos esa evidencia, poder determinar si está bien implementado o no. De nuevo, estas pruebas de penetración, lo más recomendable es que sean realizadas cada periodo, menos de un año, es decir, lo más recomendable o lo que la buena práctica indica es que sea semestral. La mejor práctica, o eso es lo que dice la buena práctica, la mejor práctica es que fueran cada trimestre, cada cuatrimestre, ¿de acuerdo? ¿Por qué sobre todo las vulnerabilidades están siendo explotadas con mayor facilidad? Es un ejemplo muy sencillo, la del Microsoft Exchange, el proxy shell, la vulnerabilidad de proxy shell fue detectada por abril, mayo, y hoy, 4 meses después, 5 meses después, sigue siendo explotada, ¿de acuerdo? Acabamos de tener una gestión de incidentes de seguridad en la que estábamos seguros que no era la del proxy shell porque ya habían pasado 5 meses que hubiera sido identificada esa vulnerabilidad, y esta organización que nos pidió la respuesta de incidentes nos indicaba o nos mencionaba que ellos tenían un proveedor exclusivo de Exchange. Entonces para nosotros era muy extraño que, teniendo proveedor de Exchange, pudieran seguir manteniendo esa vulnerabilidad, cuando pues un proveedor de Exchange debería, es como lo segundo más, o sea, primero tienen que aprovisionar Exchange, y lo segundo es eliminar las vulnerabilidades de ese Exchange. Sin embargo, no la tenían, y por lo tanto es muy importante que hagamos esas pruebas de penetración consecutiva, pues si bien no tan cercanas, pero sí muy, muy seguido, ¿de acuerdo? Ahora, pues vamos a la carnita. Tenemos roles en nuestro punto 6.1.1, este es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En nuestros roles y responsabilidades para la seguridad de la información, ¿cómo debería estar nuestro directorio activo? Bien peinadito, con todos los cables bien amarrados, e indicando los roles de usuario regular, superusuarios y administradores. Es decir, si una persona de contabilidad entra a la organización, que tengamos por seguro
no pueda escalar sus privilegios hasta administrador o que no los tenga por defecto. Esta prueba la vamos a realizar con un ataque a directorio activo, en la cual vamos a identificar, bueno, vamos a pedir, ese sería un ataque de un ejercicio de gray box, en la cual la organización nos presta unas credenciales de usuario regular, de un usuario que esperamos, o mejor dicho, que no deben ser de administrador ni de superusuario, y desde ahí, cuando hagamos esa parte del ataque a directorio activo, lo que vamos a intentar es que de nuestro usuario regular podamos escalar privilegios, ya sea diagonal u horizontalmente. También la buena práctica indica intentar hacer un escalamiento vertical, sí, no, perdón, horizontal y vertical. Intentar hacer el escalamiento vertical, horizontal, para que si lo logramos, ver si en ese escalamiento horizontal poder escalar privilegios desde ese punto, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es intentar todas las maneras. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos los roles y el ataque de directorio activo, vamos a saber si podemos desde ese usuario o rol poderlo obtener. Ahora, otra buena práctica es que debemos tener nuestra segregación de deberes, no solamente de nivel lógico, sino también por roles. Ahora, la herramienta por excelencia, y no sé si sea la más importante, pero la herramienta más reconocida es nuestro ERP, nuestro Enterprise Resource Planner o Planning. En esta herramienta, pues vamos a tener no solamente roles de usuario regular, administrador o superusuario, ya vamos a tener cajitas, contabilidad, finanzas, recursos humanos, producción, operación, manufactura, etcétera. Una vez que ya tenemos tantas cajas, podemos saber, o tantas unidades o departamentos del negocio, vamos a saber si podemos hacer ese escalamiento para poder acceder. Un ejemplo muy sencillo, el área de finanzas o de contabilidad van a tener accesos sin ser superusuario o sin ser administrador a los dineritos. Entonces, si tenemos acceso a los dineros o al dinero, a las finanzas y economía de la organización, pues podemos hacer muchos movimientos. Entonces, para un ataque de un ERP, lo que pedimos es un usuario regular que no tenga nada de accesos a los temas financieros, o acceso a los temas, por ejemplo, de cobranza o nóminas, por ejemplo, un usuario de operación o de mantenimiento, y desde ahí intentar llegar a finanzas o a recursos humanos para poder hacer un movimiento, por ejemplo, que podamos cambiarle la nómina a un usuario que a lo mejor está coludido en la organización, y pues que con eso ya poder hacer una explotación de una vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando intentamos hacer esos ataques y no lo logramos, podemos con esa evidencia de las explotaciones, o que no se pudieron explotar esas vulnerabilidades, con esa evidencia puede ser suficiente para que nuestro auditor vea que no están pudiendo ser explotados, ¿de acuerdo? Ahora, la política de dispositivos móviles, la más sencilla es que los dispositivos móviles de la organización deben estar configurados para que solamente puedan acceder a servicios de la organización, a redes de telecomunicaciones de la organización, etcétera. Entonces, ¿qué sería lo más sencillo? Si estoy en un campus en el cual quiero tener acceso al dispositivo móvil de una persona, lo más sencillo que podríamos hacer es poner un jammer, un bloqueador de señal. En ese bloqueador de señal, para que no tenga acceso a la red de la organización, a la red oficial, a la real, ponemos un Wi-Fi o un access point que simule que somos la red de la organización. Entonces, si somos, voy a usar el nombre de access point de Global Links, pero si somos Global AP,
renombramos nuestro access point como Global AP. Las personas que tengan problemas de intentar conectarse a su celular, a la red, desde su celular a la red, van a ver que no se pueden conectar, van a buscar una señal disponible y nuestro objetivo es que se conecten a nuestra red falsa, a la que nosotros estamos poniendo el access point, que puede o no puede tener internet, pero ya con el puro hecho de poder acceder a su dispositivo, que tenga comunicación con nuestro access point, pues es más que suficiente. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el acceso, significaría que sus políticas de dispositivos móviles no son tan robustas o fuertes, porque se pueden conectar a se pueden conectar a redes no seguras, que no debería estar permitido. Si no se conectan a la red de la organización o si no se conectan a la red a través de una VPN, no debería ser posible, ¿de acuerdo? Por último, aquí la más sonada, o en la industria ahorita está siendo la más sonada, que es los controles de networking o teletrabajo, de trabajo a distancia, remoto, es el piggybacking lógico, ¿de acuerdo? Es decir, que muy parecido como el Evil Twin o el gemelo malvado, también tratamos hacemos una barrera en la cual si vamos a Starbucks, ponemos Starbucks gratis y desde su conexión nos tratamos de conectar a la red de la organización, que fue muy parecido al ataque que tuvimos en la Homeland Security del 2014, me parece, y que fue porque el esposo de una trabajadora en esa organización entró a una red de una cafetería, ingresó malware y a partir de eso pudo acceder. Bueno, cuando llega a su red de casa, se conecta a la red, identifica el dispositivo de su esposa y por lo tanto desde ahí empiezan a trabajar. Entonces ya tenemos un piggybacking lógico, ¿de acuerdo? Muy bien. Por favor, les pediría que todas las preguntas las vayan anotando para que con mucho gusto las revisemos al final. Ahora, política de control de accesos, pues esa es la más interesante porque es la vulnerabilidad que más explotamos hoy en día. Supongamos que le pegamos al directorio activo, pero necesitamos tener las contraseñas en claro o en texto plano, en la cual para obtener la contraseña de una cuenta en especial o de la cuenta de nuestro objetivo. Entonces descargamos los hashes, descargamos el archivo con todos los hashes del dominio para intentarlos craquear, ya sea a través de fuerza bruta, o diccionario, o tablas arcoíris, las rainbow tables. Y si no logramos craquearlas, o si no logramos descifrarlas, significa que tienen una política de control de accesos bastante buena. Es decir, a veces dejamos esa política no tan estricta y que nos puede pegar, pero porque es necesaria. Si la tenemos bien robustecida, si está bien desplegada, significa que tenemos otros mecanismos adicionales o los controles compensatorios en su lugar para que no podamos descifrar o craquear estas contraseñas que están en los hashes. ¿De acuerdo? Acceso a redes y servicios de redes. De nuevo, si logramos conectarnos a una red en nuestras pruebas de penetración, en las que, bueno, tenemos distintos ejercicios de pentest, ¿no? Puede ser pura infraestructura, al aplicativo, a las aplicaciones móviles y a la infraestructura de red o a los servicios de red. Nosotros cuando realizamos un pentest a las redes y servicios de redes, lo que estamos intentando es poder acceder a la red sin necesidad de contraseñas, ¿de acuerdo? Antes era mucho más sencillo porque el cifrado web era el de los más, la contraseña estaba casi en claro, entonces cuando te robabas paquetes, la contraseña venía en esos paquetes. Hoy en día, con el WPA2 y con el que ya viene el WPA3, ya es mucho más sencillo, pero sin embargo, sí tenemos que aún pasar por esas pruebas para asegurar que no hay vulnerabilidades nuevas en los servicios de red y por lo tanto
no cualquier persona se pueda conectar a nuestras redes privadas, ¿de acuerdo? También es importante, esto lo vamos a ver en unos momentos más, pero también es importante que en esos controles ya empezamos a hablar de virtualizar nuestra red, bueno, generar redes virtuales, segmentos virtuales, ¿de acuerdo? Si nos pegan a una sección, que por lo tanto no puedan acceder a la otra sección, ¿de acuerdo? Registro y baja de usuarios, también que podamos, que si nos atacan a nuestro servidor de Exchange o de directorio activo, no puedan realizar actividades desde usuarios dados de baja o que puedan tener información importante, ¿de acuerdo? Si damos de baja a un usuario que era administrador, que una vez que lo demos de baja no lo puedan reactivar para que no puedan tener acceso como administrador, ¿de acuerdo? El aprovisionamiento de acceso de usuario va muy de la mano con el 9.2.1. Vamos a tratar de verlos un poco más rápido. Gestión de accesos privilegiados, pues como lo mencionamos, ahí está la olla después del arco iris, ¿no? Ahí está la olla con el oro. Si tenemos acceso privilegiado, pues ya es casi un pentest de caja blanca en el que podemos hacer o deshacer lo que queramos. Restricción al acceso a la información, pues evidentemente vamos a estar hablando un poquito de que si tenemos un perfil que solamente tenga a lo que debe ser, a lo que se le debe entregar acceso, ¿de acuerdo? O como le conocemos, el privilegio del menor conocimiento, el least privileged user, o el privilegio con el usuario con el menor privilegio. Ahora, procedimientos de login seguros. Aquí estamos hablando de autenticación multifactorial, acceso con VPN, anclaje de MAC address, es decir, anclamos una MAC address a la red o una IP. Bueno, ahí es una inversión un poco más alta, pero definitivamente mucho más segura. Sistemas de gestión de passwords, es decir, como lo que comentábamos de los hashes, es importante que tengamos políticas, pues si bien no extremas, no 40 caracteres especiales, pero sí empezar a incrementar, y lo hemos visto, poco a poco. Antes empezamos con las contraseñas 1, 2, 3, 4 o QWR, etcétera, ¿no? Ahora ya nos piden un carácter especial, un número, una mayúscula, una minúscula, etcétera. Entonces, esa madurez organizacional va incrementando para que cuando intentemos craquear, ya sea por fuerza bruta o por descifrado, que tengamos los hashes, no podamos descifrar esas contraseñas, ¿de acuerdo? Gestión de la capacidad, pues aquí nosotros no lo recomendamos no porque sea malo, pero no es la primera recomendación que haríamos para asegurar que la capacidad y que la disponibilidad de nuestros servicios esté correcta, porque sí nos puede impactar en nuestra operación diaria. Si vamos a hacer un ejercicio de negación de servicio distribuida, es decir, tratar de enviar peticiones a nuestros servicios de manera masiva, lo más recomendable es que sea en un momento en el que estemos conscientes que no tengamos operación, no tengamos transacciones en ese momento, y también estar conscientes de que si se puede caer, no sabemos el impacto de esa caída y no tenemos el dato, no tenemos las horas que puede durar esa caída. Entonces, tanto debemos estar conscientes del tiempo del ataque como del tiempo de recuperación. Entonces, sí es importante que cuando hagamos un ejercicio de DDoS o de DDoS principalmente, pues que podamos recuperarnos a la hora que requiramos para entregar los servicios a nuestros consumidores, clientes, ¿de acuerdo? Controles contra malware, pues inclusive ya cuando tengamos una prueba de penetración en la que sí querramos desplegar un malware, lo más recomendable es preparamos un laboratorio idéntico, un sandbox aislado en nuestra organización, lo desplegamos y con nuestros servicios, como si estuvieran en vivo, lo que tratamos de hacer es
camuflajear un malware, o sea, meter de cierta manera meter un troyano, ponerlo pasivo y ver si nuestras herramientas de detección de malware lo pueden detectar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí estaríamos intentando es tratar de hacer un ataque persistente en el cual vamos a ingresar ese malware. El motivo por lo que lo hacemos en un laboratorio es para reducir o mitigar en la medida de lo posible ese impacto que pudiera tener el malware, y mucho más si ese malware no fue desarrollado por nosotros, si es un malware que descargamos de alguna página o de algún foro o que tenemos de algún diccionario, nunca sabemos bien qué viene en ese código. Entonces sí es importante que si van a hacer una prueba de penetración en temas de malware, sean ustedes quienes desarrollen ese malware, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez que lo desplegamos, vemos si las herramientas detectan intentos de conexión a servicios no aceptados o que no deberían ser, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, esta parte ya, si lo viéramos como por partes de la prueba de penetración, la parte de registro y monitorización o de modificar la evidencia de auditoría, es decir, que se vea que no estuvimos ahí, es también parte de lo que nos indica ISO 27001, porque nos está diciendo debemos tener un registro de eventos que esté activo, nos diga lo que o sea, que nos diga la información importante que nos tenga que decir y que no pueda ser modificado al gusto de un atacante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner controles que nos lo permitan. Este es de los más importantes porque siempre que tenemos un ataque o cuando hemos revisado o que realizamos un análisis forense, nos vamos a los logs de Windows o nos vamos a las bitácoras y siempre tenemos, empezó a registrar a las 10 bueno, la última empezó a registrar a las 10 de la noche y de repente se va hasta las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces somos muy negligentes con nuestras bitácoras y no las protegemos o inclusive no tenemos redundancia, ¿de acuerdo? Sí es importante que tengamos esa redundancia. Protección para la información de los logs y logs de administrador y operador, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos, ya lo comentamos un poquito más en los controles anteriores y se relaciona a las redes de trabajo. Prácticamente tener VLANs bien establecidas y delimitadas para que si nos llegaran a pegar, pues ahí es mitigar la reducción del riesgo, ¿no? Que no puedan saltar a otros enlaces o redes. Por último, en esta sí me gustaría hacer un poquito de ímpetu. Los mayores ataques que han sucedido en los últimos años es por proveedores. Tenemos el SolarWinds, Exchange, etc. Entonces, ¿por qué es importante que a los proveedores, si bien los vamos a seguir viendo como un tercero, pero que desde nuestras redes se vean como un interno? Es para que se ajusten a nuestros controles, a nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, no van a aplicar solamente los controles para los proveedores, sino para toda la organización, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que identificar en nuestra cadena de suministro, bueno, en nuestra cadena de suministro de la información, por todos los pasos que van, no que se vaya a otro carril cuando hablemos de proveedores, sino que se vea que el proveedor ya esté en el conjunto, ya esté en el universo de la organización, ¿de acuerdo? Muy bien, les agradecemos muchísimo su atención. Mar, ¿te parece que pasemos a la parte de preguntas? Claro que sí, Alberto, ya tenemos varias aquí. Primero nos pregunta Ronald Vargas. Dice, recientemente he visto una gran cantidad de entidades que contratan servicios de pentesting, no a sistemas de información o a la infraestructura, sino a un número limitado de direcciones IP. Los resultados se convierten en un escaneo de vulnerabilidades. ¿Es un enfoque erróneo desde mi punto de vista? La pregunta es, ¿se podría trabajar de esta forma acertadamente?
Ronald, excelente pregunta y gracias por tu pregunta. Desafortunadamente también utilizamos el término de análisis de vulnerabilidades y de pentest intercambiablemente como si fueran lo mismo, y eso es un grave error. Por favor, indícame si respondo tu pregunta. Lo que estoy entendiendo es cuando están delimitando el alcance, están incluyendo todas las direcciones de IP parecieran que están incluyendo dispositivos móviles, dispositivos finales como laptops, PCs, inclusive handhelds. Y sí, se convierte en un escaneo de vulnerabilidades porque la mayoría, pues, si tenemos una vulnerabilidad en una PC, por lo tanto la vamos a encontrar en todas las PCs. Ahora, ¿cuál sería el enfoque correcto o cuál sería la perspectiva correcta? Que si estamos generando un pentest a toda nuestra estructura, por lo tanto vamos a intentar ingresar al escritorio remoto o de método de escritorio remoto, a mínimo si tenemos 100 dispositivos finales, intentar al mínimo una muestra, intentar acceder a 10 escritorios. Generar la evidencia que sí logramos acceder a esos 10 escritorios remotos y pudimos haber robado esa información, pero evidentemente como somos los buenos no lo hicimos. Pero sí, la mejor manera de evitar que se vuelva solamente en un escaneo es explotar las vulnerabilidades que salgan. O sea, si tenemos del universo, tomar una muestra y explotar las vulnerabilidades que salgan de ese universo. Ronald, ¿me indica si, por favor, respondí tu pregunta? Toda la presentación con mucho gusto la vamos a compartir. Y también vamos a compartir el link. Sí, bien, de hecho, en lo que esperamos la respuesta de Ronald, ¿te parece? Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Por favor. Bien, Gabriel Fragoso, ¿cómo evitar que obtengan esos hashes que mencionabas? Lo más sencillo es, ponerle, cuando estemos haciendo hardening a nuestros servidores, que no puedan ser exportados, a menos de que seamos administrador. Y sí sería importante mencionar que es dependiendo de la situación de la organización, es como bloqueamos los hashes, ¿de acuerdo? Pero lo más sencilla es que a nivel hardening bloqueemos la salida de esos hashes, como a menos que seamos, bueno, excepto para administrador, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Si tienes más información para la persona que compartió que nos hizo favor de hacer la pregunta, con gusto puedo ajustar esa respuesta. Ok. De momento vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver si nos dan alguna otra retro esas dos personas que preguntan. Por favor. Bien, Eduardo de Jesús Montaño nos pregunta... ok, bueno, esta es información sobre la presentación. Sí, de hecho se va a compartir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Los pueden encontrar como Global Links de México. Bien, Daniel Páez, en el control 12.6.1 referente al PT, ¿qué alcance será revisado por el auditor? La más sencilla y la que menos me gusta, ¿se sigue viendo la presentación? No, ya no la estamos viendo. La más sencilla es, demuéstrame algo que escaneó las vulnerabilidades de tu organización, ¿de acuerdo? O sea, como el buen auditor que eres, estimado, nada más vas a pedir esa evidencia y se va a dar como por check. Si yo fuera yo desde mi perspectiva de auditor, diría, no, o sea, enséñame el análisis y cómo interpretaste esas vulnerabilidades y si las estás clasificando por crítico, alto, medio, bajo, si las estás tratando, sí sería un poquito más exhaustivo. Sin embargo, como no está explícito en el control, sí les avisaría que vamos a hacer esa revisión, porque sí es posible. La BSI, los auditores de BSI sí se van a esos grados de que se muestre cómo
cómo las vulnerabilidades fueron clasificadas y si están siendo tratadas, ¿de acuerdo? No sé, porque el nombre, bueno, aquí ya estoy ñoñando un poco, pero el término análisis se puede interpretar desde la identificación hasta la gestión, ¿de acuerdo? Estás analizando una vulnerabilidad, por lo tanto ya la estás tratando, ¿de acuerdo? Entonces sí va a ser la interpretación de cada auditor, pero como tenemos el gusto de conocer a nuestros amigos auditores, es de que son severos, entonces mantengan esa severidad en las auditorías de análisis de vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Muy bien, un poco relacionado con esta pregunta, bueno, más bien con tu respuesta, Carlos Alberto Martínez nos está felicitando por la charla, dice que fue una excelente charla, y como auditor tiene la duda, ¿qué debe validar de un reporte de pentesting? Ok, desafortunadamente, y con mucho respeto a los colegas, desafortunadamente, los reportes que se están generando últimamente es que están entregando las salidas de las herramientas de escáneres de vulnerabilidades, y eso no es lo más benéfico, ni tanto para el cliente o para ustedes, o para las organizaciones, ni para el proveedor de servicios, porque se están volviendo muy complacientes y cómodos de solamente traducir, con traducciones tan malas que hemos visto cuando nos comparten reportes de pentest anteriores de nuestros clientes, pues literalmente vemos, en vez de netcat, vemos net espacio gato, ¿no? Entonces sí, a veces es hasta ridículo como que el descaro. ¿Qué desde nuestra muy humilde opinión, debe tener 3 componentes? Primero es el análisis de vulnerabilidades, luego es el intento de explotación de esas vulnerabilidades. De nuevo, no todas las vulnerabilidades deben ni pueden ser explotadas, por lo tanto, pero sí se debe mostrar la razón de cada vulnerabilidad, y más si son críticas o altas, el por qué sí o por qué no se vulneró, y por último, las recomendaciones y mejoras, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 3 componentes que debe tener un pentest. Si tiene eso, ya están del otro lado, pero sí, desafortunadamente a veces se quedan, algunas empresas de ciberseguridad, se quedan con el puro análisis de vulnerabilidades, y en la inexperiencia de la organización, en temas de pentesting, creen que eso ya es suficiente, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos todo ese abanico de nuestro reporte, ¿de acuerdo? Por favor, siguiente pregunta, si hay. Claro, nos pregunta Jason Ochoa, nuestros dispositivos, perdón, siempre están a la escucha en busca de redes Wi-Fi, al cual hemos conectado el dispositivo con anterioridad y se conectan de forma automática. Existen dispositivos que identifican estas escuchas de nuestros equipos y automáticamente generan un AP con el nombre de la red o redes que nuestros dispositivos están buscando y se conectan de forma transparente. Con relación a esto, ¿qué podemos hacer? A ver, esta está buena, nada más que está un poquito complicada. El primer paso es, tendríamos que hacer hardening a nuestros dispositivos móviles, justamente para que no escuchen, o mejor dicho, no se intenten conectar de forma automática a redes no seguras, porque hay redes que permiten la conexión directa. Lo siguiente es... ok, entonces lo que estoy entendiendo es que hay atacantes que están reproduciendo los access point con el mismo nombre. Entonces, aquí es un tema más administrativo, sí, mucho más administrativo de procedimiento, que vamos a estar hablando de concientización a nuestros usuarios, que no se conecten más que a la que tenga los temas de seguridad, es decir, hacer campañas de difusión, que nuestro personal, nuestros colaboradores no se conecten a redes no seguras a pesar de que tengan el mismo nombre, y explicarles el por qué. Luego, ahí ya, si se quieren ver más exigentes, hacen una campaña de phishing o un pentest,
en donde ustedes hacen eso, o sea, ustedes levantan un access point no seguro y ven cuántos colaboradores o cuántos usuarios se conectan y pues sobre ellos les pegan en el bono o los dejan sin comer unos días, ¿de acuerdo? Entonces les quitan sus horas de comida. Entonces sí es importante que eso se disminuye y se controla con las campañas de difusión. Si mi abuela ya cuando le escucha que le habla a su nieto, luego cuelga y me marca a mí, entonces creo que personal de organizaciones pueden hacer lo mismo, ¿no? O sea, esa difusión es bastante importante y concientización, ¿de acuerdo? Tenemos 3 minutitos más, bueno, 5 minutitos más, por favor, de preguntas. Claro. Bien, nos pregunta Jorge Vidal, ¿cada cuándo es recomendable realizar un pentest? ¿Qué opciones recomiendas para el tema de logs de seguridad? Ok, no lo mencioné tanto, sin embargo, sí es importante, sí era muy importante que lo hubiera mencionado, que ISO 27000 es una de las muchas certificaciones que requieren las organizaciones hoy día, ¿no? Tenemos PCI, tenemos controles de SOX, tenemos, bueno, HIPAA para nuestros amigos norteamericanos o GDPR para las organizaciones que quieren hacer negocio en Europa. Por lo tanto, ¿qué es importante mencionar? Que estos controles, un segundito, por lo tanto, cada regulación va a exigir un cierto periodo, ¿de acuerdo? Si maneja, veo que nos estás preguntando nuestra recomendación, por lo tanto, nuestra recomendación sería, si tienen temas financieros o si son temas, si manejan cuentas de ahorro o tienen acceso a tarjetas de crédito, a los 16 dígitos de esas tarjetas de crédito, tienen acceso a información de registros de salud. Entonces, mi recomendación es que ya no sea cada periodo, sino que sea una operación, que tengan un equipo de pentest operando esos sistemas, es decir, estén realizando pentest seguidos, incluso ejercicios de Red Team y Purple Team o Red versus Blue. Si no tenemos esa información tan crítica, podemos relajarnos un poquitín, y mejor dicho, no relajarnos, pero podemos organizarnos de una manera en la que sean nuestros ejercicios cada 3 o 4 meses, si nuestros servicios dependen de tecnología o si nuestros servicios son tecnología. Si nuestros servicios soportan, o si si la tecnología solamente es un componente de nuestros servicios, por ejemplo, si nosotros tenemos un car wash o un lava-autos, pues la tecnología, a lo mejor nuestro sistema de cobranza es lo que tenemos que estar pendientes y podemos a lo mejor 6 o cada año, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender el core business de nuestra organización para poder hacer una recomendación y a partir de eso ya empezar, ¿de acuerdo? Perfecto, Alberto. Por último, me gustaría tocar esta pregunta. ¿Cuáles son algunos cursos técnicos acerca de este tipo de evaluación de vulnerabilidades o riesgos enfocados tanto a IT como a OT? Ay, ¿podrías repetir, por favor? Ok, nos pregunta Freddy Benítez si hay algún curso técnico que tú puedas recomendar acerca de este tipo de evaluaciones de vulnerabilidad de riesgos. ¿Qué curso le recomendarías Ok. que abarque Ya. tanto IT como tanto OT, IT? Operational Technology. Uh-huh. Ok. Aquí lo más recomendable es el curso de la SANS de SCADA. Sí es el más completo y en el que nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar y sí definitivamente vale mucho la inversión. Es el de la SANS. También la JIAC tiene un framework para temas de Operation OT o de Operational Technology. Entonces iba a depender ya sea que busques el de la SANS o el de la JIAC, y dependiendo de la inversión que quieran realizar en tu organización, si es gusto personal, también. Y no recuerdo, pero también hay uno de ISE, que creo que es el 26,600 algo, ISE,
es como ISO, pero es con E. ISE 26 algo. Ay, disculpen, que no me gusta quedarme con la duda. Pero me pueden enviar un correíto, por favor, para no entretenerlos más. Les voy a dejar mi correo y ahí todas las preguntas que ya sea que no contesté o que les gustaría que profundizaran esa pregunta, con mucho gusto. Lo voy a poner aquí en el chat para everyone y por favor, alcáncenme para lo que se les ofrezca, ¿de acuerdo? Muy bien, Mar. Por Muy nuestra bien, parte pues sería todo. yo creo que con eso cerramos. No sé si tengas algún comentario final. La seguridad es responsabilidad de todos y es mucho más su responsabilidad las personas que están interesadas en estos temas para que los atacantes no ganen. Si de por sí ya tenemos muchas personas que están que tenemos como enemigos nosotros los ciudadanos, ahora tener a ciberatacantes tratándonos de quitar nuestros dineritos y los dineritos de nuestras organizaciones que amablemente nos emplean, entonces sí tenemos que tener una perspectiva de que debemos perjudicarlos lo mayor, bueno, no perjudicarlos, pero como entorpecerles sus ataques lo mayor posible, y eso empieza con nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. De verdad, les ofrezco una disculpa si no respondí a Freddy Benítez, por supuesto, servicios es con Mar, Ronald, ¿cuál debería ser el alcance del pentesting? Definitivamente, si podemos pentestear toda la organización es mucho mejor. Sin embargo, lo más recomendable es por fases y priorizar lo más crítico, o sea, los servicios más críticos, y bajamos. Definitivamente, los dispositivos finales pueden ser críticos, sin embargo, yo los pospondría para después de que ya hicimos los pentests a las organizaciones, perdón, a los servicios más críticos del negocio. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo, Mar. Que tengan muy bonita mañana y tarde. Al contrario, Alberto, muchas gracias por todos tus conocimientos, por esta plática. Gracias también al equipo de GlobalLinks por todas las facilidades, pero sobre todo gracias a ustedes por su asistencia. Esperamos que les haya gustado y esperamos verlos pronto en otra de nuestras pláticas. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bonita tarde.